molesta, porque los viajes, eh, alguien se quedó dormida. Ya, estar pendiente en los, en los trenes, la comida mala, irregular, relaciones que cambian constantemente, que nunca llegan a ser verdaderamente cordiales y en las que no tienen cabida los sentimientos. Al diablo con todo. O sea, Gregorio Samsa, por un instante, ¿no? Por un instante piensa en mandar al diablo todo. Ya, pero una cosa es lo que piensa y otra cosa es lo que hace. Gregorio Samsa está imbuido en la rutina. Ya, pero en este momento especial, Gregorio quiere mandar al diablo todo. Está razonando como un ser humano, que si algo le molesta, entonces lo deja pasar. ¿Cuál sería la clave? La C. La pregunta 8, San Marcos 2019. ¿Cuál marca es la pregunta 8? Dice, pero ¿cómo esto podría ser Gregorio? Si fuese hace tiempo que él había comprendido que no es posible la convivencia de seres humanos con una bestia semejante, y se habría marchado voluntariamente. No, entonces habríamos perdido al hermano, pero podríamos seguir viviendo y honrar su memoria. Pero ahora más bien este animal nos persigue, espanta a los huéspedes y a todas luces quiere apoderarse de la casa, no, y echarnos a la calle. ¿Quién es la que dice todas estas palabras tan duras? ¿Quién dice estas palabras tan duras? Lo dice Grete, ¿no? La hermana. Ya en el desenlace de la historia, Grete es la que no le dice monstruo, que se quiere apoderar de la casa. O sea, mira a su hermano que tanto se había preocupado por ella, su hermano que tantas veces, no tantas veces no había pensado en ella, su hermano. Pobre Gregorio. Después de estas palabras tan duras, no, después de estas palabras tan duras, Gregorio decide dejarse morir. ¿No? Y piensa con su familia, piensa en su familia con amor. Eso lo leímos, ¿no? La semana pasada. ¿Ya cuál sería acá la clave? El aseo de un monstruo, Salón. Ah, y mira la pregunta dice, ¿no? En este pasaje de la novela se desarrolla principalmente un tema que es el recurrente en la historia. ¿Qué tema se ve acá? ¿Acaso Gregorio Sansa es un monstruo que asedia a la familia? Asediar es acosar, ¿no? O sea, que los persigue para poder obtener algo. No, Gregorio no es un monstruo que asedia a la familia. Gregorio es un integrante de la familia que simplemente quiere estar en la casa porque no quiere estar con su familia, pero lamentablemente ya la familia no lo soporta porque es un insecto. ¿Cuál sería? La muerte de Gregorio perpetrada por un insecto, o sea, un insecto mata a Gregorio. No, no puede ser la D, no puede ser la D. La B no es, recuerda que Gregorio no está asediando a la familia. ¿Cuál es? La C, ¿no? La C, la hermana no ya ha roto ese lazo, no ese lazo con Gregorio y dice es un monstruo, claramente porque la familia no quiere acercarse a Gregorio, no soporta su presencia. El lazo comunicativo, la relación afectiva se ha roto por completo, así que la clave ¿cuál sería? La C. La incomunicación en el seno familiar, que te dije que también es uno de los temas de la novela. Claro, y todavía que le iba a pagar su clase de violín, ¿no? Le iba a pagar su clase de violín, no le iba a pagar el examen, le iba a pagar, ¿no? El ciclo en la academia. No, Grete es así, pues así son, pues. La pregunta 9, ¿cuál marcas en la pregunta 9? Cuando Gregorio se despertó en una mañana después de un sueño intranquilo, se encontró sobre una cama convertido en un monstruoso insecto. Recuerda que este es el comienzo de la novela, el inicio de este relato de Frank Kafka. Gregorio Sanz se despertó convertido en un monstruoso insecto. ¿Es el mundo de pesadilla del hombre moderno? No, hay una mejor. Recuerda que es un hecho fantástico que se da en una situación cotidiana, ¿no? Levantarse.
¿Cuál es la clave? La B, ¿no? La reducción de lo maravilloso en lo cotidiano. Beso. Y la última. La última ya es repetida. Sí, es que no hay otra, Carlitos. No hay otra. Aquí la palabra correcta debería ser lo fantástico. Lo fantástico. Acá lo que pasa es que no hay otra clave. No hay otra clave. En esta pregunta de San Marcos, forzando sale la B. Sobrenatural, no, más que un hecho sobrenatural, es un hecho fantástico. Porque recuerda que algo fantástico es algo que rompe la ley de la física, algo que no se puede dar en el mundo real. Que alguien se despierte convertido en insecto, no, eso es imposible de darse. Eso es, no, y esa transformación causa sorpresa. ¿Por qué? Porque el mundo representado en una novela, el mundo representado en estas novelas fantásticas, no tiene las mismas leyes que nuestro mundo real. Y cuando se produce ese hecho fantástico, causa sorpresa y extrañeza. Cuando Gregorio Sasa se transformó, convirtió en un insecto, nos recuerda que el jefe sale huyendo y la familia lo rechaza. Lo malo es en Gregorio, porque Gregorio no era consciente de la situación fantástica en la cual se encontraba, porque Gregorio, que estaba hundido en la rutina, él era ciego a la situación no real en la cual se encontraba. Era un monstruoso insecto y quería ir a trabajar. ¿Ya? Y lo sobrenatural viene a ser aquello que lo que pasa es que un hecho sobrenatural también termina siendo un hecho fantástico, pero que más que todo va en el plano tenebroso. Por ejemplo, los fantasmas son hechos fantásticos sobrenaturales, ¿no? Los muertos vivientes son hechos fantásticos sobrenaturales. Los hombres lobos son hechos fantásticos sobrenaturales. Ya, y acá no puede ser la A. ¿Sabes por qué no puede ser la A? Porque dice el ingreso de lo extraordinario en lo sobrenatural. No puede ser la A. Si estás intentando deslizar de que podría ser la A, no. ¿Por qué? Porque debería ser el ingreso de lo extraordinario en lo ordinario. En lo ordinario. Ya, por eso que no, si estás deslizando que posiblemente fuera la A, no, no puede ser. No hay otra. No hay otra. Quizá podría ser la E, ¿ya? El mundo de las pesadillas en el hombre moderno. Pero dice en el mundo de las pesadillas. ¿No? Acá es una situación mm, en plural, pero no. Ya, y la 10 es repetida. ¿Cuál marcas en la 10? Y la 10 sería la A, ¿no? Ya, la A. Tema el día de hoy. El día de hoy nos toca hacer lo que es, no literatura española. Vamos con el material que les he preparado. Coméntame, ¿se ve la pantalla? Quiero que veas este cuadro. Mira este cuadro. Aquí tenemos todo lo que es literatura española. Fíjate todo el cuadro y es todo lo que ves, ¿no? Cómo se presenta el curso, perdón, cómo se presenta este campo semántico que es literatura española. Pero todo este cuadro no lo vamos a hacer. ¿Por qué no haremos todo este cuadro? Porque nosotros nos ceñimos a los temas que están dentro del prospecto de admisión. Nosotros nos ceñimos, estamos dentro de lo que se ha presentado en el último prospecto de admisión.
El punto número uno, como te dije, vamos a la época medieval. Y este periodo se va a llamar, ¿no? Y este tema es el medievalismo español. Y aquí tenemos el Cantar del Mío Cid. El Cantar del Mío Cid es un cantar de gesta que se compuso oralmente en el siglo XII, ya siglo XII. Después de acá saltamos a lo que es el barroco español, que está dentro de lo que es el siglo de oro, porque el siglo de oro tiene dos momentos. El primer momento es el periodo renacentista y el segundo momento es el barroco español. Ya, nosotros no hacemos el renacimiento. Esto de acá, San Marcos ya no nos pregunta, salvo si es el examen de la presa San Marcos. En el examen de la presa San Marcos sí está renacimiento. En el examen de la presa San Marcos te toman el Lazarillo de Tormes, eso sí está, pero en el examen de admisión no está Lazarillo de Tormes. Nosotros vamos a hablar de quién. Hablaremos de Cervantes Saavedra y hablaremos de Calderón de la Barca. No haremos Luis de Góngora y Argote. Lo mencionaré, pero no ahondaremos en su obra. ¿Ya? Hablaremos de Cervantes y hablaremos de Calderón. Más que todo, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha y la obra La vida de sueño. Después saltamos a lo que es el romanticismo español. El romanticismo español y hablaremos de Gustavo Adolfo Bécquer, sus rimas y leyendas. No haremos neoclasicismo español. No haremos ni realismo, ni generación del 27, ni generación del 98. Esto no haremos. Los tres únicos temas de literatura española es el medievalismo español, el barroco español y el romanticismo español. Fíjate, ya el poema del mío Cid es del siglo XII, del siglo XII. El ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha y La vida de sueño es del siglo XVII. Así que saltamos 500 años de historia. Del siglo XII, que es lo que vamos a hacer el día de hoy, la próxima semana saltamos 500 años de historia y nos vamos al siglo XVII, ya, al siglo XVII. Y después de, no del siglo XVII, saltamos al siglo XIX, 200 años de historia. Y nos vamos al romanticismo español. ¿Ya? Eso es lo que necesito que entienda. Y cuando hagamos repaso, porque vamos a desarrollar repaso, ya, es de acá, nos vamos para acá. Y después de acá, saltamos para acá. Y cuando nos toca hacer repaso, voy a hacer líneas de tiempo. Y con la línea de tiempo vamos a buscar entender mejor el curso. ¿Mm? Ya. Si ustedes manejan esto, va a ser sencillo. Ya, el día de hoy, ¿qué nos toca hacer? Literatura medieval española, el medievalismo, la Edad Media. Ya, recordamos, la Edad Media. ¿Cuándo empezó la Edad Media? La Edad Media, no, es un momento en la historia que se va a dar desde el siglo V después de Cristo hasta el siglo XV. Este periodo se va a conocer como el milenio oscurantista. El milenio oscurantista. Exactamente de qué época se va a dar, se considera que la fecha de inicio es el año 476. No, estamos hablando del siglo V. ¿Qué pasó en el año 476? Hablamos de la caída del Imperio Romano de Occidente, lo que también se conoce como las invasiones bárbaras. Los visigodos y ostrogodos van a tomar la Roma de Occidente y la Roma que queda en pie es la Roma oriental. No se va a formar allí el Imperio Bizantino. La Edad Media está no relacionada con el Imperio Bizantino. Y este Imperio Bizantino se va a prolongar y la fecha final de la Edad Media es cuando cae el Imperio Bizantino. ¿Y cuándo fue eso? En el año 1453. Estamos hablando del siglo XV. El siglo XV, ¿no? Lo que se conoce como la caída del Imperio Romano de Oriente, la caída de Bizancio, la toma de Constantinopla por los turcos otomanos. Y ya hemos hablado nosotros sobre eso. No, recuerda que en la época medieval hay un fuerte teocentrismo. ¿Qué significa eso? No, Dios como el eje del pensamiento. No, la referencia más inmediata va a ser el libro sagrado, la Biblia. No, la iglesia católica se convierte, no se convierte en la institución que va a unificar los reinos de Europa, en la institución que unifica los reinos europeos. Claro, tú no podías contradecir la palabra de Dios en la tierra, el libro sagrado, el dogma de fe, ¿no? Porque si no te llaman hereje, pagano, brujo. Pero ¿cómo se dio esto? Recuerda que todo esto se dio a raíz de que con el paso del tiempo se va a dar tolerancia religiosa. Recuerda que Constantino, con el edicto de Milán,
Lo que pasa es que los romanos antes se divertían matando cristianos. Los romanos se divertían matando, ¿no?, a estos hombres que profesaban un monoteísmo, porque recuerda que ellos tenían una religión politeísta y miraban con desprecio a estos cristianos, ¿no? Así que su diversión era matar cristianos, ¿no? Era el Call of Duty de su época, era el Free Fire de su época, hasta que ya no era divertido matar un amigo, un pariente que profesaba esta religión. Por eso es que se va a dar tolerancia religiosa. Constantino, con el edicto de Milán, no otorga tolerancia religiosa, tolerancia religiosa. Así que ya no es bonito, ya no es gracioso y está penado perseguir, no perseguir cristianos. Y el cristianismo va a empezar a ganar terreno. Por eso es que Teodosio, con el edicto de Tesalónica, con el edicto de Tesalónica, oficializa, oficializa, oficializa la religión católica como la religión del imperio. ¿Ya? Sí. Y quiero que veas, no, profe, está bien chévere la imagen. Ah, no, no sé exactamente qué imagen es esa. Yo busqué imágenes en internet sobre feudalismo y me salió esto, feudalismo, ¿no? Sobre medieval, no, Edad Media y me salió esta imagen. Exactamente no sé qué pintura es. Ahí sí me agarraste. Ya, quiero que veas el chat. Mira el chat. He puesto algunos datos de la Edad Media. Ya, lee de nuevo. La Edad Media se va a dar del siglo V al siglo XV. Como son 10 siglos, son 1000 años. Y ese periodo se va a conocer como el milenio oscurantista. La Edad Media es una época marcada por una fuerte religiosidad. Tú no podías contradecir la palabra de Dios en la tierra, el libro sagrado, el dogma de fe, que era la Biblia, porque la iglesia se va a convertir en la institución que va a unificar los reinos de Europa. Tanto poder tenía la iglesia que un papa convoca una guerra porque Ciudad Santa ha caído en manos paganas. Ciudad Santa ha caído en manos de los árabes. Tenemos que recuperar Jerusalén, tierra cristiana en la cual nació Jesucristo. Salón, ¿y cómo se llamó esa guerra? ¿Y quién fue el papa que convocó a esa guerra? ¿Quién me dice? Así es, Carlos López, fueron las cruzadas. No, las cruzadas. ¿Y quién fue el papa que convocó a las cruzadas? El papa Urbano II convocó a las cruzadas. ¿Y cuántas cruzadas hubo? Hubo 8 cruzadas, 4 mayores y 4 menores. Ya, y la única que llegó a tomar Ciudad Santa fue la primera cruzada. Las demás simplemente fueron excusas para ampliar la ruta de comercio, porque recuerda que en la Edad Media el comercio se vio duramente afectado. La actividad más importante ya no era el comercio, sino la agricultura, a raíz de las invasiones y saqueos que habían. La actividad comercial se vio lamentablemente obstaculizada, así que la actividad más importante en la época medieval fue la agricultura. Es que imagínate vivir en la época medieval en Europa. Tú eres un campesino que vive en un pueblo cercano a una gran ciudad, no, pero lamentablemente las ciudades fueron tomadas y van a llegar hombres extraños de una religión distinta que hablan otros idiomas y van a empezar a invadir estas regiones. No, tú ves cómo los hombres de tu pueblo son asesinados, cómo las mujeres son violadas y cómo los niños son esclavizados. Tú huyes rápidamente y te vas a internar en el bosque. Vas a escuchar gritos, vas a escuchar lamentos, a lo lejos vas a ver cómo los pueblos se queman y tú vas a huir y huir. Pasas hambre, pasas necesidad, pasas frío. Y a lo lejos ves una enorme construcción, golpeas la puerta desesperadamente y en eso aparece un hombre y te dice, no, bienvenido seas. Si quieres que te dé protección, tienes que trabajar para mí y tienes que dar tu vida por mí. Y todo aquello que obtengas, no, en la labranza, me lo entregas a mí. Y tú aceptas, no, y esa época, como dice Señor, ¿quién es? El Señor dueño de esa tierra. Ese Señor es dueño de ese feudo y ese vínculo que estás haciendo se va a llamar el vínculo de vasallaje, porque esta es la época del feudalismo. Los señores feudales van a tener muchísima presencia, no mucho poder, van a tener hasta casi el mismo poder que los reyes, o hasta un poco más, los señores feudales. Y esta es la época medieval, donde hay un marcado feudalismo. La actividad más importante ya no es el comercio, sino la agricultura. Es una época de un fuerte dogmatismo judío-cristiano. No, es una época de invasiones, saqueos y el promedio de vida se reducía a ¿cuánto? 40, 50 años. La gente moría joven.
Por eso es que como tú eres consciente de que vas a morir joven, estás buscando que tu imagen trascienda. Si tú eres un caballero, buscas que la gente te respete y que tu nombre se quede en la memoria. Por eso que van a haber hombres que van a dar su vida por su rey, por su reino y por sus creencias. Y estos hombres, sus historias son dignas de ser contadas y se van a llamar héroes. Los héroes. ¿Y quiénes van a contar las historias de estos hombres? Los juglares. Los juglares van a ir de plaza en plaza, de mercado en mercado, contando historias, contando historias. No, imagínate, tú eres un campesino que ya ha obtenido, ¿no? Protección y en eso estás caminando, ¿no? Con tu hijo y en eso ves que hay un hombre que está contando historias. Te detienes a escuchar a ese hombre y te emocionas porque habla de alguien que da su vida por su rey, por su reino y gracias a ese hombre tenemos protección y nuestra fe está intacta y tú emocionado le das monedas a ese hombre. Ya, esa historia que has escuchado se va a llamar cantar, cantar de gesta. Y ese hombre que cuenta historias se va a llamar juglar. Y los juglares aparecieron en el siglo XI-XII. ¿Ya? Y esa actividad de los juglares se va a llamar el mester de juglaría. El mester de juglaría y te vas a emocionar. Ahora imagínate, ¿ya? No, no sé la pintura cómo se llama, Yuli. Ya lo dije, ya. Le dije a Carlitos López. Ya, ahora vamos con respecto a España. ¿Qué pasa en España? Uno, España no existía como el país que todos conocemos ahora. Recuerda, esta es la época medieval. Esta es la época medieval. La península ibérica era un conjunto de reinos que entre ellos había muchas rencillas. Ya habían pequeños reinos en la península ibérica, hasta que estos reinos van a sucumbir. ¿Por qué? Lo que pasa es que, Salón, ¿qué continente está cerca de Europa, no, al lado de la península ibérica? ¿Qué continente está muy cerquita a Europa? África, ¿no? Si hablamos de la península ibérica, hablamos de África, ¿no? África. ¿Y cómo se llama este pequeño espacio entre la península ibérica y África? ¿Cómo se llama ese pequeño espacio? El estrecho de Gibraltar, así es. Y ahí hay un país de África. ¿Cómo se llama ese país de África que está bien cerquita a la península ibérica? Marruecos. ¿Quién eres? ¿Ah? ¿Quién eres? ¿Ah? Así es, Marruecos. Y adivina que los árabes van a cruzar el estrecho de Gibraltar y van a empezar a tomar posesión de esos reinos, de esos pequeños reinos que tenían rencillas. Y se produce la invasión a la península ibérica. Lo voy a poner en el chat, ¿ya? En el año 711, ya, en el año 711, estamos hablando del siglo 8 después de Cristo, se produce la invasión, se produce la invasión árabe a la península ibérica, a la península ibérica. Sí, los árabes van a tomar posesión de toda esta zona. ¿Ya? Y en casi toda la península ibérica va a sucumbir ante la invasión árabe, casi todo, menos la parte norte, que ahí va a estar el reino de Asturias, pero casi todo va a sucumbir. Y ahí se forma un califato, se forma el califato omeya. Ustedes ya lo saben por H1, el califato omeya. Y, y dicha región fue denominada por los árabes. ¿Cómo, o sea, los árabes cómo llamaban a esta zona? Fue llamada Al-Andalus, ¿ya? Sí, Al-Andalus. La zona norte, la zona norte de la península, no, la zona norte de la península lidera la lucha por la reconquista española, que se extendió hasta el siglo XV. Ya, fíjate el chat. Ya, lee el chat, lee el chat. En el año 711 se produce la invasión árabe a la península ibérica. Se forma el califato omeya y dicha región fue nominada por los árabes al-Andalus. La zona norte que no fue invadida, ya,
lidera la lucha por la reconquista española. O sea, los españoles se van a organizar y poco a poco van a empezar a expulsar a los árabes. Poco a poco van a empezar a recuperar territorio para el cristianismo, porque recuerda que los árabes llegan con una religión distinta. Los árabes llegan con un sistema de creencias distintos, con una lengua distinta, con costumbres distintas. O sea, es un pueblo completamente distinto. Claro, la zona norte era la región de Asturias, la región de Asturias. Los asturianos se consideran no la parte de España pura, que no ha logrado no sucumbir ante ¿no? ante este sincretismo. Los asturianos, ya, desde la parte norte, en forma de embudo, empiezan ¿no? a reconquistar territorios. Y en ese periodo, ya, ¿y cuánto dura todo eso? Desde el siglo VIII, ojo, la lucha por la reconquista no dura 10, 20, 30, 40, 50 años. Ya, la lucha por la reconquista dura 700 años. 700. Profe, ¿me está diciendo que 700 años los árabes se van a quedar? Sí, 700 años de convivencia forzada, 700 años. Ya, y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Necesito que entiendan el contexto. Si ustedes manejan el contexto, va a ser bien fácil entender todo este desarrollo y poder entender también algunos aspectos socioculturales del Cantar del Mío Cid. Salón, escúchame. El Cantar del Mío Cid se compuso en el siglo XII. Ya, el Cantar del Mío Cid se compuso oralmente en el siglo XII, durante ¿no? la invasión árabe. Por ello, ¿no? Por ello se percibe ¿no? la lucha entre los españoles contra los árabes. ¿Te acuerdas que Rodrigo Díaz de Ibar, conocido como el Cid, empieza a luchar contra los árabes? Pero ese no es el tema principal. El tema principal de la obra es la búsqueda y recuperación de la honra del Cid. O sea, la pérdida y recuperación de la honra del Cid. Pero un tema secundario de la obra es la Guerra Santa. ¿Por qué? Porque recuerda que el Cid es uno de los hombres que va a profesar la fe católica en contra de los árabes que tenían la religión musulmana. O sea, España tiene su propia cruzada. Dentro del territorio español, los españoles buscan recuperar tierra para su fe. ¿Ya? Eso necesito que entienda. Y ahora sí, empezamos la clase. Ya todo lo que he hecho simplemente ha sido una introducción al curso. Hasta acá, ¿vamos bien? ¿Alguna duda? Como los arquipeños, dices. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ya. Mira esta imagen. Esta es una imagen española. ¿Qué, profe? Sí, en España habían castillos, porque España es un país de Europa. Y recuerda que Europa en la época medieval vive bajo el régimen feudal. España no es la excepción. Hay castillos también en España. Esta es una foto que tomé en el año 2013 cuando viajé a España. Este es el castillo de Loarre que se encuentra en Huesca. Sí, me acuerdo ¿no? ese viaje que realicé en el año 2000. No, mentira. Mentira. Ya tu profe con la justa, ya puede irse a Chaclacayo y tú crees que va a ir a España. Lo que sí, esta es una foto de Google. Ya, esto es verdad, este es el castillo de Huesca, el castillo de Loarre, que se encuentra en Huesca. Este es un castillo español y como te dije, los castillos se encontraban en zonas lejanas a las ciudades, ¿no? Zonas lejanas a las ciudades. Sí, Lisette. Ya. Y aquí nos acompaña la lectura Carlitos López. Lee esa parte, por favor, Carlos. El contexto. Ya. Contexto histórico. Son tiempos donde se vive bajo el feudalismo. Los señores feudales controlaban las tierras, feudos, que eran cultivadas por sus siervos. Ocurrieron grandes cambios en el territorio español. Los moros, sus grandes enemigos, les causan serias dificultades. Finalmente, los musulmanes controlaron casi toda la península ibérica por su dominio de zonas estratégicas. España se dividió, quedando el norte como zona cristiana, en tanto el centro y sur pertenecía a los árabes. La reconquista culmina con la expansión de los moros, Ahí está, con la gracias, expulsión. Carlitos. Gracias, Carlitos. Ya, como te decía, España o los reinos de España de esta época
viven bajo el régimen feudal, ¿ya? El régimen feudal. Ya, los árabes también son llamados moros o también son llamados musulmanes por la religión que profesan. Árabes, moros o musulmanes. Ellos van a invadir la península ibérica y van a controlar casi toda la península, o sea, menos la parte norte. O mejor, quiero que veas esta imagen de acá. Mira esta imagen. Fíjate la primera imagen, ya, la primera imagen. Mira la primera imagen, la que le voy a poner número uno. Ya, fíjate esa primera imagen. En el siglo, ya, en el siglo 8, año 711, en este caso es el año 790, todo lo que está de verde, todo lo que está de verde, ya, todo lo que está de verde es lo que los árabes van a tomar. Fíjate que la parte norte, la que está de amarillo, es el reino de Asturias. El reino de Asturias. Los árabes van a cruzar por acá cruzan, el estrecho de Gibraltar. Cruzan por acá, ya, por acá, y van a tomar posesión de casi toda la península, ya casi toda la península. Y la pregunta es, ¿y por qué los árabes no avanzan, no por toda Europa? ¿Por qué se quedan acá nomás? Es que hay un francés que les hace el pare. Le dice, aquí preparó sin polo. ¿Quién fue este francés que detuvo el avance de los árabes? Muy bien, Antar, Carlitos Martel. ¿Y cómo se llamó esa batalla? ¿Cómo se llamó esa batalla? Muy bien, la batalla de Poitiers. Ya, la batalla de Poitiers. Ya, recuerda, Carlos Martel detuvo el avance, detuvo el avance de los árabes, detuvo el avance de los árabes, no, en la famosa batalla de Poitiers. Si, ojo, si Carlos Martel hubiera perdido esa batalla, otra sería la historia de Europa. No, en serio, imagínate todo el sistema de creencias, todo el conflicto que se pudo haber dado. ¿Ya? Y desde de la parte norte, los españoles van a buscar expulsar a los árabes de su territorio. Quiero que vean la segunda imagen, no la imagen de la derecha. Ya en el año 900, en el siglo X, la parte de verde se ha reducido. Ahora fíjate la tercera imagen. La tercera imagen, la que le he puesto número 3, ya aquí vemos que la parte de verde se ha reducido a un poco más de la mitad. Ya, y es acá, Salón, mira la época y mira la fecha. Mira la época y mira el mapa. En el siglo XII es acá que se produjo el Cantar del Mío Cid. En el siglo XII se compuso el Cantar del Mío Cid. Si en el siglo XII se compuso el Cantar del Mío Cid, entonces Rodrigo Díaz de Ibar va a luchar contra los árabes que habían invadido su territorio. Ya quiero que busques en el mapa, busca en el mapa dónde está Castilla. Busca en el mapa dónde está Castilla. Claro, acá está Castilla, en el centro, mira. Lo voy a poner de otro color, ¿ya? Rodrigo Díaz de Ibar, él está en Castilla, ya, él está en Castilla, y él sale, él es expulsado, ya, Rodrigo Díaz de Ibar sale expulsado de Castilla y sale a tierra no cristiana, o sea, que te expulsen era que te voten de un lugar seguro, porque en tierra cristiana tú tenías el apoyo de tu majestad y estabas, ¿no?, dentro de un lugar con tu mismo sistema de creencias y con tu gente. Ya, Rodrigo de Ibar fue expulsado y pasó por este lugar, mira, pasó por acá, pasó por acá, por acá, por acá, por acá, y en su camino obtuvo grandes victorias. ¿Ya? En todo este camino, fíjate el camino de azul, obtuvo grandes victorias. Y la última gran victoria del Cid, y la mejor de todas, fue la toma de Valencia. El Cid se va a asentar en Valencia. Fíjate acá lo que he puesto al final, ¿no? En el dibujito, en el mapa. No, Valencia. Y se vuelve señor de Valencia. Señor de Valencia y obtiene muchas victorias. Alcócer, Castejón, Sevilla. Ojo, no vayas a decirme como en la mañana
Ya, yo tenía un salón en la mañana y me dijeron, ¿qué, profe? ¿El CIR recuperó todita la zona? No, solamente algunas ciudades, ¿no? Alcócer, Sevilla, Barcelona, Castejón, y la más importante de todas, ¿cuál fue? Valencia. Valencia. Ahora entiendes por qué su historia es digna de ser narrada, por qué su historia es digna de contar, porque el Cid ha logrado un hecho increíble, ha peleado contra los árabes en su propio territorio y ha logrado vencerlos. Y en ese enfrentamiento ha obtenido muchas riquezas y se ha vuelto señor de Valencia, ¿ya? Y eso que no tenía el apoyo del rey, ¿ya? No tenía el apoyo del rey. Ahora quiero que veas la imagen número 4. Sevilla. Ah, en verdad no. No, Sevilla no, Sevilla no, Sevilla no. Es Alcócer, Castejón, Barcelona y finalmente Valencia. Sí, por acá está Sevilla. No, Sevilla no. No, ¿cómo vais hasta allá? Ahora quiero que veas la imagen número 4. Mira la imagen 4. La imagen 4 vemos que ya la zona de verde se ha reducido, no, a casi nada. Ya, a casi nada. Los árabes fueron expulsados después de la gran batalla de Granada. Y para poder unificar el territorio se produjo un matrimonio. Salón, ¿cómo se llama este matrimonio? ¿Quién me dice? ¿Quiénes se casaron? Los reyes católicos, Pero ¿cómo se llaman? Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Así es, muy bien. Fernando de Aragón e Isabel de Castilla. Fíjate, mira, mira el mapa y mira los reinos. Aragón es un reino grande. Ya Fernando de Aragón se casa con Isabel de Castilla y de León. Cuando se casan ellos, logran la unificación de España bajo una sola bandera, bajo una sola religión. Se hacen llamar reyes católicos. No, son los grandes defensores de la fe, los reyes católicos, y van a convertirse con el paso del tiempo en el brazo armado de la Iglesia Católica, ¿no? Y se van a meter en un montón de problemas por la fe. Uno de ellos, la famosa Guerra de los 30 años en el siglo XVII, más adelante. ¿Ya? Ahora entienden el contexto. Si ustedes entienden el contexto, Salón, va a ser más fácil explicar la clase el día de hoy. Ya va a ser más fácil explicar la clase el día de hoy. Ahora empezamos a hablar del mío. Ah, mira esta línea de tiempo. El idioma que tú y yo hablamos, este idioma recuerda que va a ser herencia de los españoles después de la invasión. Los españoles van a llegar a tierra americana en 1492. El Tahuantinsuyo va a sucumbir en 1532. Y a partir de allí empieza un proceso de sincretismo, ¿no? Que se va a prolongar hasta el día de hoy, ¿no? Nosotros somos una suma de influencias, siendo la más importante y la más notoria la influencia española. Ya, y este idioma que tú y yo hablamos, este idioma data del siglo X. Lo más antiguo que tenemos en el idioma castellano es del siglo X. ¿Y cuáles son estas manifestaciones que se han encontrado? Las glosas. Salón, las glosas, ya es la manifestación más antigua en castellano, pero no es literatura, es simplemente una manifestación lingüística que te voy a explicar un poquito más adelante. Después, en el siglo XI, tenemos las jarchas. Esto sí es literatura, ya las jarchas. Las jarchas son composiciones que son más o menos del año 1040, ya así que siglo XI. Esa es la primera manifestación literaria que tenemos. Son pequeños poemitas breves. Pero lo más importante de este periodo de formación es lo que data del siglo XII, porque en el siglo XII que tenemos el Cantar del Mío Cid, el Cantar del Mío Cid, que se cree que su refundición definitiva fue en el año 1140.
Ya, 1140. Después de esto tenemos otros autores. Tenemos a Jorge Manrique, Fernando de Rojas, ¿no? El infante Juan Manuel, ¿no? Y muchos más, ya que vamos a hablar el día de hoy. Pero vamos a detener más que todo en el Cantar del Mío Cid. Si ustedes ven esta línea de tiempo, el Mío Cid no es la obra más antigua en castellano. No es la obra más antigua en castellano, pero dentro de las más antiguas es la más importante. Por eso que se considera el monumento de la épica castellana en sus orígenes. ¿Ya? El Cantar del Mío Cid es el monumento de la épica castellana en su periodo de formación. ¿Ya? El medievalismo español también se le puede llamar como el periodo de formación del castellano. O mejor, vamos a ver la formación del castellano. Ya, fíjate el título, Desarrollo de la literatura medieval española, o de la literatura, ¿no? O de las lenguas castellanas. Pues lo más antiguo que tenemos en castellano es lo que data del siglo X. ¿Y qué tenemos en el siglo X? Las glosas. ¿Qué son las glosas? Las glosas son anotaciones que se ponían al margen de un texto. Ya, las glosas son anotaciones al margen de un texto en latín. Recuerda que en la época medieval, la lengua culta era el latín. Ya, en la Edad Media, todo texto respetable estaba compuesto en latín. La Biblia estaba en latín, las misas se hacían en latín, las oraciones eran en latín, ya los documentos teológicos eran en latín, la literatura religiosa de esta época era en latín. Ahora imagínate tú un español del siglo X, ya, donde el español ya está formándose, porque recuerda que el español pertenece a este conjunto de lenguas llamadas lenguas romances, que se van a hacer unas lenguas que provienen del latín vulgar, mezcladas con las lenguas propias de cada región, ya, y aparece el castellano, y en eso tú lees el documento y dices, joder, pero ¿qué dirá acá, tío? Pues yo no conozco el latín, yo carezco de educación, joder, ¿y ahora cómo hago? Necesito yo este documento. ¡Hey, tú, clérigo! Oye, tú puedes agarrar y traducirme este documento, yo te pago unas cuantas pesetas, está bien, tío, pero me tienes que pagar, ya no te preocupes, ya, sí, tío, yo te pago todo, ya, está bien, al costadito lo hago. Ya, cuando el clérigo que sabía latín ponía un comentario al costado de este documento en castellano antiguo, ya, eso es una glosa. Quiero que veas la imagen de acá, mira, ves el documento, todo el documento está en latín. Y esta anotación que está al costadito, esta anotación, esto es una glosa. Esto es otra glosa. Glosar es anotar, glosar. ¿Ya? Y estas anotaciones es lo más antiguo que tenemos en castellano. Es lo más antiguo. Profe, ¿en serio? Sí, en serio. ¿Ya? Y estas se han encontrado en Silos y en Milán. Por eso que se van a llamar glosas silenses y glosas emilanenses, ¿ya? Glosas silenses y glosas emilanenses. Pero esto no es literatura, es simplemente una anotación. Así que se considera una de las primeras manifestaciones lingüísticas. Ya, lo que sí es literatura es lo que se encontró en el siglo XI. ¿Qué tenemos en el siglo XI? Tenemos las jarchas. ¿Qué son las jarchas? Son poemitas breves al final de un poema mayor llamado Moaxaja, no de contenido amoroso. Las jarchas fueron compuestos por mozárabes. ¿Qué es un mozárabe? Un mozárabe es un español que va a tener costumbres árabes. Es un español que va a tener un sistema de creencias distinto al que tenían sus padres, sus amigos. No, es un español que va a asimilar a la región musulmana, por eso que se va a llamar mozárabes, ¿ya? Mozárabes. Y estos mozárabes van a componer lo más antigua manifestación poética que nosotros hemos encontrado, las jarchas. Y quiero que leas conmigo las jarchas, ¿ya? Esta es una jarcha. Bueno, aquí tenemos más de una jarcha, porque las jarchas son pequeñas, o sea, esto es una jarcha, ¿ya? Esto es una jarcha. Y lo que está bajito de la jarcha es no, la adaptación al castellano moderno. Al castellano moderno. Lo que pasa es que, si lo lees, ya vas a encontrar que una que otra palabra se entiende. Lee conmigo, ya lee conmigo. Harcha mozárabe. Dice, tanto amar, tanto amare, tanto amare. Habib, tan amare. Enfermaron olios nidios et dolen tan male. Castellano moderno. Tanto amar, tanto amar.
Amado, tanto amar. Enfermaron mis ojos brillantes y duelen tanto. Otra jarcha. Vaise meu corazón de vid. Ya rap, si me tornará tan mal meu dolip lip habib, enfermo yet, cuac sanará. Adaptación. Mi corazón se va de mí. Oh Dios, ¿acaso volverá a mí? Tan fuerte mi dolor por el amado enfermo está, ¿cuándo sanará? Si ustedes se han dado cuenta, esta jarcha tiene tan solo 4 o 5 líneas, así que es un poema breve de contenido amoroso, de contenido amoroso. ¿Ya? Y se puede percibir que el yo poético, recuerda que el yo poético es la voz que sale del poema, es un yo poético femenino. ¿Por qué? Porque es un yo poético que alude al hombre amado, al hombre amado. ¿No? Acá dice, no, acá, amado. Y después acá también dice, el amado. Chévere, ¿no? Las jarchas son poemas breves de contenido amoroso. Pero esto no es lo más importante. Y esto es la primera manifestación literaria que tenemos en castellano. ¿Ya? Las jarchas es la primera manifestación literaria en castellano. Pero esto no es lo más importante que San Marcos nos pide. San Marcos nos pide lo que está acá, lo que se produjo en el siglo XII. ¿Qué pasó en el siglo XII? Aparecieron estos muchachos. ¿Quiénes son ellos? Los juglares. Los juglares son personas comunes y corrientes que tenían la facultad de poder contar historias. Ellos tenían la capacidad de poder no memorizarse algunos pasajes de una historia, ir de plaza en plaza, cautivar a un público y van a obtener la admiración de la gente y le van a pagar con comida o con monedas. A veces eran contratados para espectáculos. Los juglares. Y como hay muchos juglares, a todo este oficio que aparece se le va a llamar el mester de juglaría. El mester de juglaría. Ya, el mester de juglaría es el oficio del juglar. Los juglares van a aparecer y van a contar historias. ¿Lo difunden de qué manera? Lo difunden de manera oral, ya, porque ellos carecían de educación. Van a hablar de personajes que en su época existen, personajes históricos. Ellos son personajes de pueblo, comunes y corrientes, pero que tenían el don de contar historias. Van a hablar de una persona que termina siendo el símbolo de su época, por tanto forma una identidad nacionalista. Y como ellos carecen de escritura, ya carecen de educación, ellos van a desarrollar una métrica irregular y una rima sonantada. Ya, esto necesito que lo recuerdes, ¿ah? Y las composiciones hechas por los juglares se va a llamar cantar de gesta. Salón, el cantar de gesta apareció más o menos a finales o mediados del siglo XI, pero va a tener su mejor momento en el siglo XII, ya en el siglo XII, ya en el siglo XII. ¿Sí? En el siglo XII tenemos un montón de juglares, donde ahí tenemos estos poetas de la calle que van a narrar oralmente los cantares de gesta. Todas estas características que están acá, Salón, este cuadrito, esta primera parte del cuadro pertenece a las características de los cantares de gesta. En el siguiente siglo van a haber un montón de clérigos. ¿Qué son clérigos? Son personas de la iglesia, ¿no? Tenemos a curas, sacerdotes, frailes, clérigos, ¿no? Que van a componer literatura, pero de corte religioso. Claro, pues en la época medieval. Si en la época medieval hay un fuerte teocentrismo, entonces van a haber obras que narran las hazañas de santos o los milagros de la Virgen, ¿no? Y este tipo de literatura se va a llamar el mester de clerecía. El mester de clerecía, fíjate este cuadro comparativo. El mester de clerecía, a diferencia del juglar, ya, compuesto por clérigos, va a desarrollar un lenguaje culto, va a ser escrito, más que todo en una estrofa especial llamada la cuadernavía. Su temática es religiosa, desarrolla una inclinación moral y ellos van a desarrollar una métrica regular y una rima consonante. ¿Ya? Salón, ¿qué significa métrica regular? La métrica es la medida de los versos. Puede ser regular o irregular. Ya, la métrica es la medida de los versos.
¿Y qué es un verso? Una línea. Si tú lees un poema, cada línea se llama verso. Y van a haber poemas donde las líneas tienen la misma medida, la misma medida. Profe, ¿cómo que misma medida? O sea, las sílabas, el mismo número de sílabas. ¿Ya? Y va a ser regular. Como es el mismo número de sílabas, va a ser regular. Y como son diferentes números de sílabas, es irregular. ¿Ya? Después, ¿qué es la rima? La rima es la repetición sonora al final de cada verso, o sea, de cada línea, ¿no? Y puede ser rima asonante o también llamada imperfecta o rima consonante o también llamada perfecta. ¿Sí? La rima es la repetición sonora al final de cada verso. ¿Cómo es la rima consonante? La rima consonante, o también llamada rima perfecta, consiste en la repetición sonora de vocales y consonantes al final de cada verso. ¿Ya? Y la rima asonante, o también llamada imperfecta, consiste en la repetición sonora de solo vocales al final de cada verso. ¿Ya? Salón, escúchame. La rima asonante es cuando solamente hay vocales que coinciden. Solamente hay vocales que coinciden al final. Al final. ¿Ya? Y la rima consonante, que es la más cuidada, no la más elaborada, van a haber coincidencias de vocales y consonantes. ¿Por qué crees que se llama consonante? Se llama consonante porque hay repetición de consonantes. Se llama asonante porque ya no hay consonantes, sino vocales. ¿Ya? O mejor, vamos a un ejemplo, ¿ya? Vamos a un ejemplo. ¿Ya? Vamos a un ejemplo. Quiero que leas conmigo este poemita. Lee el poemita. El poema dice, este poema ya es un tipo de poema que se conoce como cuadernavía. ¿Qué es la cuadernavía? Es una estrofa. Así como hay soneto, cuarteto, terceto, lira, silva, ya en el Mester de Clerecía, mira acá, en el Mester de Clerecía hacían mucho lo que era la cuadernavía. Te voy a enseñar qué es una cuadernavía, ¿ya? Salón, escúchame, te voy a enseñar las características más importantes de una cuadernavía, ¿ya? ¿Qué es una cuadernavía? Lee conmigo. Lee el poema. Dice, amigos y vasallos de Dios omnipotente, si escucharme quisieras de grado atentamente, yo os querría contar un suceso excelente. Al cabo lo veréis tal verdaderamente. Ya. ¿Cuántas líneas tiene este poema? Tiene 4 líneas, pero no digas líneas, di versos. Cada línea es un verso. Verso 1, verso 2, verso 3, verso 4. ¿Ya? Este poema tiene 4 versos, 4 líneas. Ahora voy a contar cada verso, voy a contar sus sílabas, voy a establecer la métrica, ya, porque recuerda que la métrica es la medida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ah, mira, ¿cuántas sílabas hay? 1, 2, 3, bla, 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 14. ¿Cuántas sílabas hay? El de acá tiene 14 sílabas métricas. Salón, ¿cómo se llama el verso de 14 sílabas métricas? ¿Alguien sabe? Alejandrino, muy bien, Antar.
El verso de 14 si la métrica se llama verso alejandrino. El siguiente verso, adivina qué, también tiene 14. El tercer verso también tiene 14. El cuarto verso también tiene 14. Entonces, Salón, ayúdame. ¿La medida es regular o irregular? ¿La medida es regular o irregular? Claro, es una medida regular. Es una medida regular. ¿Sí? Es una medida regular. Ya, algo más. Quiero que veas la última palabra de cada verso. Omnipotente, atentamente, ya, excelente y verdaderamente. Salón, ¿hay rima o no hay rima? ¿Hay rima o no hay rima? Claro. ¿Qué rima? ¿Qué parte de la palabra rima? Rima ente, 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 ente. Fíjate que rima ente, 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 ente. La E, la N, la T y la E. Encontramos que hay una repetición sonora al final de cada verso de vocales y consonantes, porque la E son vocales, la N y la T son consonantes. Entonces, ¿cómo se llama esta rima donde hay consonantes que se repiten? Rima consonante. Así de fácil es. Profesor, ¿se llama consonante porque se repiten consonantes? Sí, así de fácil es. ¿Qué? Sí, así de fácil es. Ya, se va a llamar rima consonante porque encontramos que hay consonantes que se repiten. Nada más. Ya, ahora le pongo una letra. Salón, ¿cuál es la primera letra del abecedario? ¿Cuál es la primera letra del abecedario? La A. Ya, pues entonces acá, mira, le pongo la letra A. Y como es la misma rima, aquí le pongo A, acá le pongo A, aquí le pongo A y aquí le pongo A. La letra A simplemente alude que hay una misma rima. Ente, 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 ente. Le pongo A, 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 A. Salón, si hay una rima, el prefijo de uno, ¿cuál es? ¿Cuál es el prefijo de uno? Mono. Entonces, ¿cómo se llama esto? Monorrima. Profe, o ser rima consonante de tipo monorrima. Así es. Rima consonante de tipo monorrima. Y esto lo pongo acá. Ah, Salón, ¿y ves esto de acá? ¿Ves esto de acá? Esos slash. Ya, esto es como una coma más larga. ¿Sabes cómo se llama esto? Esto se llama cesura. A estos espacios en medio del verso se llama cesura, que es como una coma larga, ¿no? Es amigos y vasallos de Dios omnipotente. Si escucharme quisieras de grado atentamente, yo os querría contar un suceso excelente, y al cabo veréis tal verdaderamente, ¿no? Esa es cesura. Y quiero que veas la definición. Mira acá la definición. Una cuadernavía es un verso de 4 versos donde cada verso es un verso alejandrino, divididos por una pausa conocida como cesura, y la rima es consonante de tipo A. Pero no pongas A, mejor di monorrima o continua, una rima continua o monorrima. ¿Se entendió lo que es una cuernavía? Triple A, no, acá no hay triple P, 4. Ahora vamos con el cantar del mío Cid. Mira el cantar del mío Cid. Ya voy a poner acá el cantar del mío Cid. Acá. Ya, lee conmigo el cantar del mío Cid. Vamos a ver si el cantar del mío Cid cumple lo mismo o no cumple lo mismo. Ya. Salón, ¿cómo se llama el espacio en cada verso? ¿Cómo se llama el espacio en cada verso? Cesura, muy bien. Ya, aquí quiero que te des cuenta de algo. Lo que tenemos acá es, así empieza la obra. Salón, escúchame, lo que está acá es el momento inicial del cantar del mío Cid. Estos son los primeros versos de este cantar de gesta. En la parte de izquierda tenemos el castellano del siglo, ¿no? El castellano del cual se compuso. Y al costadito tenemos la adaptación al castellano moderno. Quiero que leas conmigo en el castellano antiguo.
Lee conmigo, ¿ya? De los dos ojos tan fuertemente lorando, tornaba la cabeza, estaba los catando. Vio puertas abiertas, eucos sin cañados, alcandaras vacías, sin pieles y sin mantos, en sin falcones y sin actores mudados. Sospiró mío Cid, que a mucho habría grandes cuidados. Fabló mío Cid, bien y tan mesurado, grado a ti, Señor Padre, que estás en lo alto. Esto me han vuelto míos enemigos malos. Ya vamos a castellano moderno, con lágrimas en los ojos, muy fuertemente llorando. La cabeza atrás volvía y quedábase mirándolos, y vio las puertas abiertas y cerrojos quebrantados y vacías alcandaras sin las pieles y los mantos, sin sus pájaros halcones y los azores mudados. Suspiró entonces el Cid, que eran grandes sus cuidados, habló allí como solía, tan bien y tan mesurado. Gracias a ti, Señor Padre, tú que estás en lo más alto. Lo que sí me había muerto, mis enemigos son malos. Ya, vamos a analizar cada uno de los versos, ¿ya? A ver. El primer verso, recuerda que cada línea se llama verso. Esto es verso uno, esto es verso 2, y así van a ver. No, la obra tiene 3.730 versos. Ojo, el Cantar del Mío Cid tiene 3.730 versos, o sea, más de 3.000 líneas. Ya, más de 3.000 líneas. Aquí tenemos el verso uno y verso 2. El verso uno, cuenta las sílabas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. ¿Cómo se llama el verso de 13 sílabas? El verso de 13 sílabas se llama tetra, no, perdón, tridecasílabo. El verso de 13 sílabas métricas. Tridecasílabo. Trides, deca 10. Tridecasílabo. El segundo verso también tiene 13, pero después va cambiando. Ya, la medida del Cantar del Mío Cid es una medida irregular. Los versos son de diferente tamaño. ¿Ya? Ahora quiero que veas la última palabra de cada verso. Solo fíjate la última palabra de cada verso. La última palabra de cada verso. Lorando, catando, cañados, mantos, mudados, cuidados, mesurado, alto, malos. ¿Hay rima o no hay rima? Salón, ¿hay rima o no hay rima? ¿Hay rima o no hay rima? Sí. ¿Qué rima? Lorando, catando, ya hasta ahí va bien. Después dice cañados. Aquí ya rompe ya. Claro, lo que rima acá así es la A y la O. La A y la O. La A y la O. De nuevo, mira, la A y la O. Hay una repetición de la A y la O. 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 Cuando solamente riman vocales, ¿cómo se va a llamar esto? Esto se va a llamar rima asonante o también llamada imperfecta. Imperfecta. Salón, ¿y de qué tipo? A, O, A, O, A, O, A, O, A, O. La misma rima. ¿Qué sería eso? De tipo, si es la misma rima, una rima, uno, prefijo de uno, de tipo monorrima. ¿Ya? El cantar del mío Cid, el cantar del mío Cid presenta rima asonantada de tipo monorrima, ¿ya? En toda la obra, y presenta una métrica irregular, donde los versos oscilan entre los entre, entre 10 a 20 sílabas métricas y predominan los versos de 14 sílabas métricas, también conocido como verso alejandrino, y 16 sílabas métricas, también conocido como verso heroico. Verso heroico, ¿ya? Y tiene en total 3.730 versos, ¿ya? ¿Se entendió o no?
¿Sí o no? ¿Alguien que no haya entendido? Sí, todo bien, Carlitos. ¿Otra persona? ¿Todo bien? Confírmame. Supongo que están anotando todo lo que estoy poniendo en el chat, ¿no? Supongo, ¿no? ¿Sabes por qué pongo esto? Porque hay preguntas, ¿no? En la pre que hacen sobre el cantar del Miosi, aspectos formales. Ya, y todo lo que está acá, mira. Acá le he puesto. Mira donde dice aspecto formal. Obra presenta una métrica irregular, que van de 3 a 6 sílabas métricas, predominan los versos de 14 y también abundan los versos 16. La rima es asonante, de tipo monorrima, y en total tiene 3.730 versos. ¿Sí? Todo lo que te he puesto en el chat está acá, en el material. Todo está. Solamente que estoy explicando detalladamente. Ahora, por favor, no confundas la rima asonante con la rima consonante. Es bien fácil esa definición, es bien fácil. Ya, seguimos. Ya, esta es la cuadernavía. La cuadernavía es un tipo de estrofa, o sea, es un tipo de poema muy especial. Es un tipo de poema muy especial. Y después del Cantar del Mío, sí, ya en las siguientes épocas aparecen estos autores. Tenemos a Gonzalo de Berceo, tenemos al infante Juan Manuel, tenemos a la cipreste de Ita, cuyo nombre era Juan Riz, tenemos a Jorge Manrique, Fernández Rojas, y todos estos son autores españoles de la época medieval. Son los más importantes, ya, porque van a haber más. Ya, pero nos toca hablar sobre los cantares de gesta. Recuerda, el cantar de gesta apareció más o menos a mediados del siglo XI, pero va a tener su mejor momento en el siglo XII. Y aquí nos ayuda en la lectura Antar. Lee esta parte, por favor. Profe, ¿se me escucha? Hola Antar, ¿cómo estás? Sí, se te escucha. Ya. Cantares ¿Es, de an- gesta. ¿Es Antar o Antar? Pronúncialo An- como palabra grave, profe. Antar, Sí. Antar. Ya, ya. Ayúdame, Antar, por favor, acompáñanos acá. Es un subgénero épico compuesto en verso y en lengua romance, cuyos orígenes datan del primer tercio del siglo XI. Estas narraciones épicas están protagonizadas por héroes que representan por sus valores a toda una sociedad. Suelen centrarse en acontecimientos relevantes dentro de la historia de un pueblo, por lo que esos héroes terminan por ser considerados símbolos para los mismos. Es frecuente además que el argumento de estas historias gire alrededor de algún problema del protagonista con el valor social de la honra, que constituía la base de todo el sistema ético-político de relaciones vasalláticas en la Edad Media. La épica castellana toma sus temas, fundamentalmente de dos acontecimientos históricos: la invasión árabe de la península y los primeros focos de resistencia cristiana, siglo VIII, los inicios de la independencia de Castilla, siglo X. Gracias, Antar. Ya, algo interesante que le hace un compañero es que recuerda, los cantares de gesta giran en torno a héroes. Y los héroes van a representar, ¿no?, a un pueblo. Terminan siendo símbolos de estos pueblos. Y como vivimos en la época medieval, ya, esta es la época medieval, recuerda que en la época medieval es la época del feudalismo. Y hablamos del vínculo de vasallaje. Y como leyó su compañero, habla de problemas vasalláticos, relaciones vasalláticas. Cuando el rey, cuando el rey Alfonso VI expulsa al Cid, está rompiendo el vínculo de vasallaje. Y lo que busca Rodrigo Díaz de Ibar es demostrarle de que él sigue siendo un vasallo muy leal. ¿De qué manera muestra que es un vasallo muy leal? Cuando obtiene sus grandes victorias, cuando el Cid obtiene sus primeras victorias, el Cid le envía presentes a su majestad, que se puede entender como regalos, pero no son regalos, sino es el porcentaje de sus victorias guerreras. Porque recuerda, todo vasallo tiene que darle un porcentaje a su señor feudal, que era como un impuesto que quedaba entre ellos. Yo te voy a dar una parte de todo lo que obtengo, porque tú eres mi señor feudal.
Y cuando el Cid le envía presente a su majestad, está respetando el vínculo de vasallaje. A pesar de que su rey lo ha expulsado y ha roto ese lazo, para el Cid está intacto, porque él es un caballero muy leal, es el símbolo, ¿no?, del caballero fiel, leal a su majestad. Es genial el cantar del mío Cid. Algo también muy llamativo del cantar del mío Cid es que el cantar del mío Cid, esta composición, a pesar de que pertenece a un conjunto de cantares de gesta que los juglares exageraban la figura, no, termina siendo el cantar de gesta más realista que hay. Escúchame, el cantar del mío Cid es el cantar de gesta más realista que hay. ¿Por qué? Porque el cantar del mío Cid carece de elementos fantásticos. Elementos fantásticos. El cantar del mío Cid carece de elementos fantásticos, a diferencia de otros cantares de gesta. Por ejemplo, el cantar de Roldán. Roldán tenía una enorme espada llamada Durindana, que era tamaño de un hombre. Dice que cuando Roldán levantaba su espada, mataba 50, 100 árabes. Y cuando Roldán ya estaba muy mal herido, no porque se peleó contra todo un ejército, él evitó de que su espada durindana cayera en manos enemigas. ¿Y sabe lo que hizo Roldán? Tiró su espada en una montaña para que la espada se partiera. Pero la espada era tan fuerte que la espada termina rompiendo la montaña. Sí, ojo, dice el cantar de gesta que Roldán termina partiendo una montaña. Y si no me crees, vas a poner en internet, vas a poner esto ya, vas a poner imágenes y compártelo. Busca en internet el paso de Roldán. Salón, pon el paso de Roldán, imágenes y comparte la imagen aquí en el chat. Pon el paso de Roldán. Recuerda que un paso es un paso es un, ¿no? Es un camino entre una montaña. A ver, ¿quién me comparte la imagen? Pon ahí el paso de Roldán. Ahí está. Liceo ha pasado. Fíjate que ahí parece que lo habían cortado, ¿no? Antar también, Alexis también, Zaira también. Ya, dicen que ese camino lo hizo Roldán con su espada. O sea, así de fantástico eran los cantares de gesta. Por ejemplo, también tenemos el cantar de los Nibelungos. El cantar de los Nibelungos nos cuenta la historia de Sigfrido. Sigfrido que mata al dragón y le saca su cabeza y se baña con su sangre. Y cuando se baña con su sangre, su piel se vuelve dura como el metal. Mira lo exagerado que era. Ya, el cantar del mío Cid es distinto. ¿Por qué? Porque el cantar del mío Cid, a diferencia de estos cantares de gesta, tiene muy pocos elementos fantásticos. Una de las escenas fantásticas de esta obra es la famosa escena del león, donde había un enorme león que se escapa y el Cid lo coge la melena y lo mete a su jaula. O también la escena del arcángel San Gabriel, que se le aparece en sus sueños y le dice, cabalga, Cid, cabalga. Son pocas las escenas fantásticas de esta obra. ¿Ya? Por eso que tiene un marcado estilo realista y termina siendo un documento que nos ayuda a entender, ¿no?, la sociedad española de ¿no?, del siglo XII. ¿Por qué? Porque en esta obra, en el Cantar del Mío Cid, se puede ver a diferentes personajes de distintas clases sociales y también se puede ver a personajes de diferentes etnias. Aquí vas a encontrar judíos, por ejemplo, los judíos raquelividas. Vas a encontrar musulmanes, los enemigos con el cual el Cid pelea, ¿no? El rey Búcar, el conde Berenguer, a quienes vence, ¿no? Y o sea, encontramos una paleta, o sea, una serie de personajes de diferentes clases y etnias sociales, ¿no? Cuando digo etnia, quiero decir judíos, árabes, ¿no?, y españoles. Clases, ¿por qué? Porque encontramos nobles como el conde García Ordóñez, los infantes de Carrión, y encontramos infanzones como el Cid y su familia. Diferentes clases sociales que se encuentran en esta obra, ¿no?, en esta obra épica. El Cantar del Mío Cid se compuso en el siglo XII.
Ya, inicialmente se difundió de manera oral, porque recuerda que fue hecho por juglares, se difundió de manera oral, hasta que con el paso del tiempo alguien escuchó esta historia. ¿Quién fue esta persona que escuchó la historia y decidió copiarla? Perabat. Perabat escuchó esta obra y que dijo, ¡Hey, juglar, tío! Detente, por favor. ¿Puedes tú contarme y narrarme no detenidamente la obra? Porque en verdad, tu obra está de mola, está muy flipante. Pues déjame copiarla. Ya, y esta persona que copió, lo transcribió, fue Perabat. Perabat en el siglo XII, en el siglo XIII, perdón, en el siglo XIII, en el año de 1207, Perabat transcribió el Cantar del Miocid, lo transcribió, lo copió, ya porque esta obra inicialmente se difundió de manera oral. Los juglares van a empezar más o menos por 100 años a contar la historia, hasta que llegó a los oídos del clérigo Perabat. ¿Y Perabat qué hizo? Lo transcribió. Y esta obra se encontró en el siglo XVIII, o sea, del siglo XIII al siglo XVIII, 500 años, él tuvo el texto ahí perdido, y se encontró en el siglo XVIII, en 1779, si es que no me equivoco, y cuando se encontró, adivina que le faltaban 3 hojas. Le faltaban 3 hojas, una hoja del comienzo y 2 hojas del medio. Cuando se encontró este cantar de gesta, no, adivina qué, no se llamaba Cantar del Mío Cid, su nombre, no, lo van a llamar el Códice de Vivar. ¿Ya? Salón, escúchame, cuando se encontró este texto, le faltaba la hoja inicial, o sea, le faltaba el título. Su título original no es el Cantar del Mío Cid, ya lo van a llamar el Códice de Vivar. Así lo llamaron, el Códice de Vivar. Hasta que alguien se puso a estudiar este códice, este documento, y dijo, joder, tío, pues este no es cualquier documento, pues esto es un cantar de gesta, presenta las características más importantes de un cantar de gesta. Entonces, ¿cómo lo llamamos? Lo vamos a llamar no sé, las flipantes historias de Rodrigo Díaz de Ibar. Joder, tío, ¿cómo lo vas a llamar así? Ni que fuéramos gilipollas los españoles para poner títulos, sí tienes razón. Entonces lo llamamos el cantar de Rodrigo, no se puede confundir con el cantar de Roldán. Lo llamamos el cantar del mío Cid, porque los árabes lo llamaban el Cid campeador. Joder, ese título está de mola, así pega, y lo llamaron así. En esa época los españoles sí sabían poner títulos y lo van a llamar el Cantar del Mío Cid. ¿Y quién fue la persona que le puso ese nombre? Esa persona que le puso el título de Cantar del Mío Cid fue el más grande estudioso de esta obra. ¿Quién fue? Ramón Menéndez Pidal. Ramón Menéndez Pidal, él es un lingüista, filólogo español que se dedica por completo a estudiar este texto y él lo va a llamar el Cantar del Mío Cid. Ramón Menéndez Pidal se dio cuenta que Perabat no era el autor. Ya, lo que pasa es que durante mucho tiempo se creyó de que Perabat era el autor. ¿Por qué? Si tú ves el manuscrito, el manuscrito dice autoría Perabat. Y durante mucho tiempo se pensó de que Perabat efectivamente era el autor. Pero sucede que en la época medieval tenían la costumbre de ponerle autor a todo. O sea, si yo copiaba un texto, soy autor. El concepto de autor era un concepto muy amplio que también involucraba no a un copista. Hasta que Ramón Méndez Pidal se dio cuenta, dijo, no, él no es el autor, él simplemente lo transcribió, porque todo cantar de gesta presenta una naturaleza oral. ¿Ya? Profe, ¿y la obra dónde se encontró? La obra se encontró entre tantos documentos medievales. Si es que no me equivoco, se encontraron dentro de los diferentes conventos. Ya, sí, si es que no me equivoco. Ya, profe, ¿y cómo se reconstruyó la obra? Ah, la obra se reconstruyó con una obra muy parecida. Ya se reconstruyó, o sea, se completó con la crónica, o sea, la obra que ayudó a reconstruir la Cantar del Mío Cid fue la crónica de los 20 reyes de Castilla. Esta fue la obra que ayudó a reconstruir la Cantar del Mío Cid, ¿no? La crónica de los 20 reyes de Castilla. Y es por eso que tenemos el texto, ¿no? El texto que aparentemente está completo. ¿Ya? Y fue Ramón Menéndez Pidal el que dividió la obra. Ya dividió la obra en 3 partes. ¿Cómo se va a llamar la primera parte? La primera parte se llama El destierro del Cid. La segunda parte se llama Las bodas de las hijas del Cid.
Las bodas de las hijas del Cid. Y la tercera parte se va a llamar la afrenta de Corpes. ¿Ya? Y esta división la hizo Ramón Menéndez Pidal. ¿Ya? ¿De qué trata la historia? Ya, vamos con la obra. Este es el manuscrito que, como te dije, ¿no? Le faltaban 3 hojas, ¿no? Acá te dejo algunos datos. Este manuscrito se encuentra en la Biblioteca Nacional de Madrid, ¿no? Acá está, ya te hablé, él es Ramón Menéndez Pidal. Este viejito que está allí es el más grande estudioso de la obra. ¿Ya? Acá te dejo algunos datos. Quiero que veas, ¿no? El mapa de la parte derecha. Mira el mapa de la parte derecha. Aquí tenemos el recorrido del Cid. En el 1 es Vivar, porque la obra es Rodrigo Díaz de Vivar, ¿no? Rodrigo Díaz de Vivar. Y él termina siendo expulsado de Castilla. Tiene que salir de Castilla y en el punto 6, ahí ya vemos ya que el Cid está fuera de tierra cristiana y se producen sus primeras victorias. ¿Cuáles fueron las primeras victorias del Cid? Acá está, mira. Mm, acá. Primera conquista importante, Castejón. Después tenemos, ¿no? La ciudad de Ita, la ciudad de Guadalajara, ¿no? Alcalá de Henares, Alcócer, ¿no? Barcelona y la más importante de todas, Valencia. Ahí están las conquistas del Cid. Ya todas estas conquistas que se va a dar en su territorio, ¿no? ¿Cuáles son? El punto 7, el punto 8, el punto 9, el punto 10, el punto 11. O sea, desde que salió empezó a ganar territorio. El Cid empezó a ganar, ¿no? Por cada lugar que pasaba obtenía victorias. Son las primeras grandes victorias del Cid. Son las primeras grandes victorias de este hombre, de este héroe castellano. Y el día de hoy vamos a hablar de este gran cantar de gesta. Ya que está. ¿Cómo empieza la obra? La obra empieza con el Cid es desterrado. No, por justo lo que leímos. El Cid llega a su casa y se pone a llorar. Se pone a llorar. La pregunta es, ¿por qué está llorando? No por heridas físicas, sino porque no, han quebrado su casa, han roto su puerta y se han llevado todas sus cosas de valor. Ha llegado y ha visto puertas abiertas, cerrojos quebrantados y no tiene nada en su casa, las pieles, los mantos, sus objetos de valor. Y el Cid en ese momento de aflicción se pone a rezar. El Cid está llorando y se pone a rezar, porque es un cristiano muy devoto. No se pone a rezar. La pregunta es, ¿qué ha pasado? ¿No? El rey ha mandado, ¿no? Ha mandado llevarse todos los objetos de valor del Cid, porque eso es el destierro. El destierro no es solamente expulsarte de territorio cristiano, sino el destierro es quitarte todas las cosas de valor que tú tienes, todo aquello que muestra tu grandeza. El rey le está quitando todos los privilegios al Cid. El Cid, como no tiene nada de valor, el Cid deja a su esposa e hijas en el templo de San Pedro de Cardeña. El Cid deja a su familia en un monasterio. La pregunta es, ¿por qué el rey está actuando de esta manera tan drástica? Porque el rey está desterrando al Cid debido al robo de las parias reales. ¿Qué son las parias reales? Las parias reales son tributos que se encargaba de cobrar el Cid a los árabes que vivían en territorio cristiano. El Cid se encargaba de cobrar tributos a los árabes y lamentablemente le habían dicho al rey de que el Cid se estaba robando las parias reales. ¿Y quién le dijo eso? Se lo dijo, no, el conde García Ordóñez, porque el conde García Ordóñez tenía mucha envidia al Cid, le tenía muchísima envidia porque el Cid, a pesar de que pertenecía a un tipo de nobleza inferior, porque el Cid no era noble, el Cid era un infanzón, tenía, ¿no? Tenía el cariño del rey, ¿no? Se acercaba más a su majestad que los nobles de sangre. Por eso es que la envidia de cortesanos llevaron a decir de que el Cid se estaba apropiando de las parias reales. ¿Y el rey qué hace? El rey le cree al conde García Ordóñez, a pesar de que es una mentira, es una calumnia. El Cid en verdad no se robaba las parias. La pregunta es, si el Cid no se robaba las parias,
¿Por qué el rey termina expulsando al Cid? Porque la palabra de un noble vale más que la palabra de un plebeyo. Porque recuerda, la Edad Media es una sociedad muy jerarquizada. Hay unas marcadas diferencias donde la palabra de un noble vale más que la palabra de un advenedizo. Y el rey le cree al noble y el Cid termina siendo expulsado. Le dan tan solo 9 días. Si en esos 9 días no se va ni oro ni plata, lo van a salvar. Y el Cid, entre lágrimas, se va dejando a su esposa en el templo de San Pedro de Cardeña y a sus hombres los libera del vínculo de vasallaje. Pero ¿qué hacen sus hombres? Lo acompañan. Lo acompañan en el destierro, porque así somos los hombres, somos fieles y leales. Y lo acompañan al Cid, ¿no? Pero uno de ellos ya logra obtener dinero. ¿Quién fue esta persona que consiguió dinero? Ese fue Martín Antolínez. Martín Antolínez. Dice, por favor, ya, Martín Antolínez. ¿Qué hizo Martín Antolínez? Él conocido como el burgalés más cumplido. El burgalés más, así fue llamado, más cumplido. ¿Qué hizo? No, él engañó a los judíos prestamistas. Raquel y Midas. No, Martín Antolínez le dice a los judíos prestamistas de que el Cid efectivamente tiene las pares reales, que tiene 2 cofres y necesita cambiarlo por monedas de oro. Y si tú me das un cofre de monedas, te quedas estos 2 cofres. Y los judíos se dan cuenta de que es un gran negocio, ¿no? 2 por 1. Y los judíos codiciosos, avaros, ¿no? Ellos aceptan y le van a dar un cofre de monedas a Martín Antolínez. Y cuando Martín Antolínez se va, los judíos abren el cofre y se dan cuenta de que han sido engañados porque tan solo hay tierra y arena, nada más. Sí, eso demuestra la astucia de Martín Antolínez. Y Martín Antolínez termina siendo el antecedente del pícaro. Ya Martín Antolínez se convierte en el antecedente, el pícaro. Ya, algo también muy interesante de esto es que vemos que hay judíos en la obra. En territorio español encontramos judíos, que los judíos también desarrollan otra religión. O sea, encontramos más de un sistema de creencias en la obra. Musulmanes, judíos, cristianos. Solamente que aquí los judíos tienen cierto estereotipo. Son prestamistas codiciosos, avaros, ¿no? Y que quieren obtener más ventajas. Ya, pero aquí lo termina engañando. Ya, bueno, como te decía, Martín Antolínez termina engañando a los judíos raquelividas. Y Martín Antolínez obtiene dinero para su señor, para el Cid, y el Cid parte al destierro. Cuando el Cid parte al destierro, no, en una ciudad, en Burgos, una niña no se le acerca porque las personas cerraron sus ventanas y no le prestan cobijo al Cid. El Cid no entiende por qué, hasta que la niña le dice de que el rey no ha ordenado que nadie se le pueda acercar al Cid, que nadie le puede vender nada porque si no le van a sacar la piel y los ojos. Y él sí con mucha pena parte al destierro y recuerda, en la primera parte, desde la primera parte, se ve sus primeras grandes victorias. ¿No? Tenemos Alcócer, Castejón, Barcelona, ¿no? Y Alcalá de Henares, y cuando el Cid toma estas ciudades, también toma las riquezas de estas ciudades. Así, el Cid está incrementando su honra con las riquezas que obtiene en guerra, ¿no? Y desde acá el Cid le envía regalos a su majestad, pero más que regalos, recuerda, son los tributos que le pagaba a su señor feudal, porque para el Cid el vínculo se mantenía intacto, porque el Cid es un vasallo muy leal a su rey, ¿no? Y la primera parte termina con los asedios a la ciudad de Valencia. La segunda parte empieza cuando Valencia, la ciudad más importante de todas, es tomada. El Cid toma Valencia y se queda en ese lugar. Se queda en ese lugar y el Cid no, se vuelve señor de Valencia y le sigue enviando no presentes a su majestad. El rey, no que ya cede, porque se da cuenta del error que ha cometido, que ese rey poco a poco empieza ya a perdonar al Cid. ¿De qué manera? Permite que su esposa e hijas, que hace muchos años que no se veían, se reencuentren con él. Es un encuentro muy bonito donde se ponen a llorar y todo lo demás. ¿No? Por ejemplo, hay un tema también de la obra, el amor familiar. ¿Ya? Y se ponen a llorar. Y el rey, no para, perdona al Cid en las orillas del río Tajo.
Y no solamente lo perdona, sino que el rey le permite al Cid y a su familia que se casen ¿con quién? Con nobles. Las hijas son pedidas en matrimonio por los infantes de Carrión, Diego y Fernando, que pertenecen a una nobleza de abolengo. Ellos van a pedir la mano de las hijas del Cid. La pregunta es, ¿por qué Diego y Fernando, nobles, se van a fijar en plebeyas? ¿Por qué? Porque sucede que ese matrimonio es ventajoso para ambos lados, porque como el Cid tiene muchas riquezas, estos muchachos pueden obtener una buena dote. Y como el Cid es un plebeyo, ese matrimonio le puede traer títulos, así que acepta el matrimonio. Pero el Cid en verdad no quería ese matrimonio. ¿Por qué el Cid no quería ese matrimonio? Porque los infantes de Carrión son los sobrinos del conde García Ordóñez, el culpable de su destierro. Pero como él sí quiere congraciarse con su majestad, acepta el matrimonio. Y no es cualquier matrimonio, el matrimonio es el matrimonio, porque son las hijas del Cid. Ese matrimonio dura 15 días, 15 días de fiesta, imagínate. No, es como la fiesta de cachimbos ADC, ¿no? Sí, 15 días. Ya 15 días de fiesta, ahí demuestra la opulencia de su majestad, ya la opulencia del Cid, la opulencia del Cid. Pero estos muchachos son cobardes. ¿Y cuándo se demuestra su cobardía? En la tercera parte, la afrenta de Corpes. La frente de Corpes. ¿Cuándo se muestra su cobardía? Cuando se escapa un león. Se escapa un león, todos huyen asustados. Pues, mis señores, escondáis pues un león muy bravo, nos está en nuestras tierras. Y así dice, pues tanta huella por un leoncillo. El Cid avanza y ve al león. El león avanza y ve al Cid. Y cuando están frente a frente, el Cid coge al león de la melena y lo mete a su jaula. ¿No? Y cuando busca a sus yernos, uno de ellos está encima de un árbol, otro se escondió debajo de la cama y todo el mundo se burla de ellos. ¿No? Y estos cobardes, ¿qué crees que hacen? Lo que todo hombre cobarde haría. Ellos se van a desquitar no con el Cid, sino con sus esposas. Supuestamente se van a su tierra Carrión, de las que dueñas son, pero lo que buscaban más que todo era alejarlas de su padre. Ellos se llevan a sus esposas con el afán de mostrar las tierras de Carrión, pero lo que buscaban era alejarlas del Cid. Y cuando están yendo a Carrión, se detienen en un lugar que se llama el Bosque de Corpes. Y en el Bosque de Corpes, ellos van a amarrar a sus esposas y la van a golpear sin misericordia. Mira, la van a dejar semidesnudas, golpeadas, ultrajadas y humilladas. La dejan semidesnudas al acecho de los lobos. Cuando el Cid se entera de eso, no, el Cid pide justicia, que se venga a sus hijas. ¿Y a quién le pide? A su majestad. ¿Y qué hace el rey? El rey convoca a las cortes de Toledo. Ya, el rey ya convoca a las cortes de Toledo, no el Cid, sino el rey. Ya, las cortes de Toledo, en donde anula el matrimonio, se anula el matrimonio y se devuelve la dote del Cid. No que la dote es el regalo de matrimonio. ¿Y cuál es ese regalo de matrimonio? Las espadas, colada y tizona. Ya, la corte de Toledo se anula el matrimonio y se vuelve la dote del Cid, el regalo de matrimonio, la espada, colada y tizona. Y también se da el juicio de armas. El juicio de armas, o también llamado el riepto, ¿no? En donde los infantes de Carrión van a pelear contra verdaderos hombres. ¿Contra quién pelean? Contra Martín Antoniés y Pedro Bermúdez. Le van a dar duro. Ellos piden clemencia, no se hace oficial su cobardía y son expulsados de la corona. Y las hijas que estaban mancilladas, las hijas se terminan casando por segunda vez. ¿No? ¿Con quiénes se casan? Con los infantes de Navarra y Aragón. Un nuevo matrimonio ilumina su vida y es sumamente ventajoso ese matrimonio. ¿Por qué? Porque los infantes de Navarra y Aragón, no, los infantes, acá, los infantes de Navarra y Aragón, ellos son los sobrinos del rey. Y si son sobrinos del rey, el Cid se está emparentando con su majestad. Y está él y toda su familia están ingresando oficialmente a la nobleza más alta castellana, una jerarquía mucho mayor, porque está dentro de la familia real. Y así termina la obra. Quiero que leas conmigo la parte final de la obra, ¿ya? Mira la parte final. ¿Qué dice la parte final? Dice, dejemos ya los asuntos del conde de Carrión, de los condes de Carrión, que con lo que han recibido
ya bien castigados son. Hablemos nosotros de este que en buena hora nació. Grandes son los alborosos de Valencia la mayor, porque victoriosos fueron los del sí campeador. Cogióse entonces la barba Ruy Díaz, nuestro señor, y que dijo, gracias a ti, al rey de los cielos, mis hijas vengadas son. Ahora sí que tendrán libre sus herencias de Carrión. Pesa quien pese, ya puedo casarlas a gran honor. Ya comenzaron los tratos con Navarra y Aragón, y celebraron su junta con Alfonso el de León. Hicieron sus casamientos doña Elvira y doña Sol. Si los de antes fueron buenos, estos aún son lo mejor. Con mayor honra las cosas, las casa que otro tiempo las casó. Ved cómo aumenta la honra del que en buena hora nació, al ser señor a sus hijas de Navarra y Aragón. Todos los reyes de España sus por parientes tiene hoy, que a todos alcanza honra por el que en buena hora nació. Y la obra termina mencionando los últimos días del Cid. Fíjate lo que dice ya al rematar la historia. Dejó este siglo mío Cid, que fue en Valencia, Señor, día de Pentecostés de Cristo alcanza el perdón. Así hagamos nosotros, el justo y el pecador. Estos fueron las hazañas del mío Cid campeador. En llegando a este lugar se termina esta canción. Y así termina la obra. La obra termina después de que las hijas se casan con los infantes de Carrión y el juglar cuenta ya los últimos días del Cid, ¿no? Cuando ya muere mayor, en un día de Pentecostés. Ya quiero que veas esta parte acá. Mira este cuadrito. Fíjate que el tema principal es la pérdida y la recuperación de la honra del Cid. ¿Cuándo se va a dar la primera gran deshonra? La primera gran deshonra se da cuando el Cid es injustamente desterrado. Ya, injustamente desterrado, acá está, deshonra. Ya, pero el Cid logra recuperar su honra, así que lo pongo en verdecito. El Cid recupera su honra, acá está, recuperación de la honra. ¿De qué manera? El Cid obtiene grandes victorias y el rey lo perdona, le sonríe el río Tajo y permite el matrimonio, ¿no? Acá está, las hijas se casan por voluntad del rey con los condes de Carrión. El rey acepta los regalos del Cid y lo perdona. Acá está, mira. Pero el Cid vuelve a perder su honra, nueva deshonra. Números impares, deshonra. ¿No? ¿De qué manera pierde su honor? Cuando las hijas son maltratadas. Las hijas son maltratadas en el Robledal de Corpes. No solamente pierde su honor, no de esa manera, sino que también hay una pérdida económica, porque los infantes de Carrión se llevan la dote real, o sea, la dote que él sí había dado, no ese regalo de matrimonio. No solamente las espadas, sino también una cuantiosa cantidad de dinero. O sea, hay una pérdida de honor y una pérdida económica. Pero él sí lo recupera. No, fíjate el número 4. El número 4 es recuperación de honor. ¿Cómo lo recupera? Cuando se convoca a las Cortes de Toledo, ¿no? Se anula el matrimonio y el rey obliga a que los infantes de Carrión devuelvan la dote. Recuerda que la dote es el regalo de matrimonio, o sea, una recuperación económica. ¿Ya? Y los infantes de Carrión son derrotados, ¿no? Son derrotados en el juicio de armas, recuperación de la honra. Ajá. Y después de anular el matrimonio, se van a casar de nuevo, ¿no? Las hijas del Cid. Ya, bueno, Salón, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya no gustado la clase, que hayan entendido muy bien este cantar de gesta, que a San Marco le gusta mucho preguntar. Así que aquí nos quedamos, nos vemos la próxima semana y que los dioses les sean favorables. Chocito, cuídense mucho. ¿Está despierta, Noiri?